Miren, esta es la única manera para que el pueblo dominicano no siga siendo estafado, engañado, saqueado por políticos corruptos que van a un cargo a desempeñar una función pública y pierden el norte, solamente piensan en enriquecerse y destruir lo que es el sistema completo de un país. Me gustó cómo reaccionó un sector de la juventud ante el caso más agresivo que ha tenido la corrupción en la República Dominicana, que es el caso Senasa. Mire cómo reaccionó un sector de la juventud valiosa, ante este caso Senasa. Jóvenes empresarios, jóvenes que trabajan, jóvenes que piensan, jóvenes que le duele el país. ¿Por qué? Porque si seguimos en el mismo relajo, ¿a dónde va para la juventud de República Dominicana? Y yo tengo tatuajes y sudo en mi frente todos los días para que en mi casa nada más haya huevo y plátano verde, porque no puedo más, para que así tenga un role. Cuando usted ve que una juventud como esa, que hay muchos jóvenes valiosos, miren, el programa anterior hicimos un comentario acerca de estos cientos de miles de jóvenes con potencial que tenemos en la República Dominicana, jóvenes que suenan menos que los que delinquen, jóvenes que tienen en la cabeza proyectos, que tienen sentimientos por este país. Nosotros también como sociedad debemos aprender a reclamar unidos, porque si eso de manera constante usted lo ve ante cada acto de corrupción, no es verdad que eso va a proliferarse. Lo van a pensar más de una vez para cometer el hecho. Santiago Jacín, el hombre de Senasa, el hombre que tenía méritos, un prestigio ganado, multimillonario desde el momento de su nacimiento, un hombre que era respetado en la sociedad dominicana, un hombre ya con casi 80 años, cae en esto. Miren, ratificaron la sentencia de prisión para Santiago Jacín y sus acompañantes. Miren cómo reaccionó también el pueblo, hasta con ataúd y todo, ante esa ratificación de la sentencia. Vamos a ver, señor director. Se ha hablado, obviamente como cabeza, siempre se menciona a Santiago Jacín, que yo también pienso que es el principal corrupto, charlatán. Yo tengo unos calificativos en mi cabeza, pero no lo puedo expresar a través de la televisión. Pero qué bueno que el doctor Pedro Ureña, que es un reconocido cardiólogo de la República Dominicana, habló sobre la sanción que debe tener estos médicos, señores, médicos, clínicas privadas también, que se prestaron a hacer lo que es un crimen colectivo. Es una deshumanización sin precedentes. El doctor Pedro Ureña habla de sanciones y también de quitarle el S4 a esos médicos que, vamos a ver lo que nos dice esta comunicadora en ese sentido, porque de verdad que yo espero, yo soy parte del sector de la salud en la República Dominicana, del sector privado, y a mí esto me ha indignado muchísimo, porque ¿dónde quedó el juramento hipocrático? ¿Dónde nosotros, como hijos de Dios, que el Señor nos dice que amar al prójimo es el mandamiento más hermoso de todos? ¿De dónde le sale a un médico provocarle la muerte a tantas personas por un entramado corrupto
que lo van a pagar aquí en esta tierra, porque hay una sociedad que está vigilante y lo van a pagar si no se arrepienten cuando les toque llegar al más allá. Vamos a ver lo que nos dice esta comunicadora respecto a estas declaraciones del doctor Pedro Ureña, cardiólogo prestigioso dominicano. Vamos a ver. Doctor Pedro Ureña, el reconocido cardiólogo Pedro Ureña, reposteó ayer un post, valga la redundancia, de una doctora, voy a decir el nombre, aquí está, ella se llama Eliani Mejía, y el doctor Ureña lo repostea, y ese post dice lo siguiente: quien indica una hemodiálisis falsa o una quimioterapia no necesaria, quien recibe dinero sin atender a pacientes y da por cientos en perjuicio de los más necesitados, ha violado el juramento hipocrático. Pero más que eso, no es un buen ser humano. Es por eso que como sociedad no debemos permitir que ese tipo de personas continúe con licencia para hacerlo mal hecho. Solicito el retiro de exequatur a médicos fraudulentos. Estamos cansados de lo mismo y lo peor es que le enseñamos a los más jóvenes, a los médicos jóvenes, que nada es nada, que enriquecerse violentando las reglas está bien, que cobrar por cientos es la norma y no lo es. Este caso debe marcar un antes y un después en la medicina y en su fiscalización. Si no sacamos algo positivo de esto, entonces todos somos parte del problema, tanto por omisión como por comisión. Esto lo repostea el doctor Pedro Ureña, lo suscribo yo al 100%. Pienso que tienen que ser eliminados los exequatur de esos médicos que falsearon procedimientos, que falsearon recetas, que falsearon todo para beneficiarse. No deberían volver a ejercer nunca más la medicina. Hay que separar los buenos de los malos. Por lo menos los responsables, los que le duele la sociedad, de los charlatanes inhumanos. Hay que aprender a separarlo, porque lamentablemente se está juzgando a todo el mundo de la misma manera. Y de verdad que esto es algo que va a tener consecuencias en la República Dominicana. Todo aquel que haya incurrido en esta bajeza sin precedentes en el país. Repito, como parte del sector salud, no sé qué puede tener una persona, al menos que lo haya poseído el demonio, para jugar. Señores, se hacían procedimientos ginecológicos a hombres, estos charlatanes, sinvergüenzas. Operaciones provocaban, operaciones hasta de corazón abierto, sin el paciente necesitar esto. Cateterismo, hacían de todo. A veces no hacían nada y también óigame. Solamente si nos unimos como sociedad y aprendemos a reclamar por los canales correspondientes, seremos escuchados. Una sociedad dividida, lamentablemente no tiene quien le defienda. Miren, es muy prematuro para definir el panorama político hacia el año 28, las elecciones del año 28. Hay una situación con el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que todo el mundo sabe los escándalos que ha habido en el gobierno, las situaciones cuestionables de muchos funcionarios, la falta de credibilidad en el gobierno, en gran parte del gobierno, el desgaste que producen los años ejerciendo. La parte ya de la oposición, hubo ahí, imagínense, unas declaraciones del expresidente Danilo Medina y líder del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, donde Danilo expresó, y ciertamente es así, dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay dos corrientes. Una corriente pro alianza
con la fuerza del pueblo, y otra corriente que ve disuelta esta posibilidad, que quieren conservar la marca PLD. Miren, les digo, esto es así en realidad. Ahora bien, ¿cómo puede Danilo Medina, fuera del poder, conservar la parte que le queda al Partido de la Liberación Dominicana del electorado dominicano, que es más o menos un 10%? Se van a ir, señores, dirigentes importantes del PLD hacia la fuerza del pueblo, porque indiscutiblemente la fuerza del pueblo en estos momentos, tiene mayor aceptación popular que el PLD, que es de donde se ha nutrido la fuerza del pueblo, por la división de dos líderes que todos conocemos. Nunca en mi vida he escuchado que dividiendo se suma o se multiplica. Ahora bien, aunque se vaya una parte de ese 10% hacia la fuerza del pueblo, que lo veo inevitable, de ser Leonel Fernández el candidato, porque se dice también que si es Omar, Danilo también apoyaría a Omar, pero no quiere que sea Leonel. Eso es un problema entre ellos, un problema que como oposición deben ponerse de acuerdo para llevar una propuesta sólida e imbatible para el 28. Ahora, se va una parte del PLD, póngale un 4, que le quede un 6. La fuerza del pueblo hace tiempo que pasó de un 30%, porque prácticamente un 30% sacó en las elecciones pasadas. ¿Llegaría la fuerza del pueblo a tener un número importante para vencer al PRM en las elecciones del 28? Y cuando hablo de PRM, estoy hablando de los recursos que genera el poder. Recursos en todos los sentidos. ¿Por qué hago este comentario? Porque, como he dicho en innumerables ocasiones, los partidos políticos son las patas de la democracia de un país. Estamos jugando hace tiempo con los partidos políticos como si fuera cualquier cosa, por intereses personales de los dirigentes, altos dirigentes de cada uno de esos partidos. Aquí perdimos el Partido Revolucionario Dominicano, que aunque muchos dicen que es el mismo PRM, logró recomponerse, reestructurarse. Pero se perdió el Partido Reformista. ¿Dónde está la Unión Patriótica? La UDC se llamaba, ¿no? El partido de Álvarez Bogar. El PQD. Entonces, el PRI, ¿dónde está el PRI? Partido que formó el expresidente Jacobo Masluta. El BIS. Se han quedado con las siglas para vender esas siglas y hacer grandes negocios con partidos pequeños, con el dinero del pueblo dominicano, aspirando a llegar a un puesto como Zorrilla Osuna, como Milton Morrison, para simplemente adjudicarse una cuota económica y de poder político sin importarle el pueblo dominicano, divorciado totalmente de las necesidades del pueblo. Si nos quedamos sin partidos políticos con propuestas, con visión, con compromiso de desarrollo y estabilidad del país, nos vamos a ver en el peligro de que la democracia se tambalee en la República Dominicana. Puede llegar un loco al poder y destruir todo lo que hemos conseguido con tanto sacrificio en tanto tiempo.